Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la clase extra número 1, en la que vamos a estar viendo tanto regresión como modelos lineales. ¿Ya? Entonces, una pequeña introducción respecto a esto. Como les había prometido, íbamos a tener un par de clases extras más en donde íbamos a tocar distintos tópicos que no habíamos podido ver hasta el momento en el curso y que a mí me hubiera gustado ver en su momento. ¿Ya? Entonces, este es el primero y vamos a abordar lo que es regresión. Entonces recordemos, ya lo habíamos visto anteriormente, pero recordemos de qué consiste la regresión, ¿ya? Y la regresión es generar modelos que nos permitan predecir de alguna manera valores reales, ¿ya? Eso es todo lo que tenemos que saber respecto a la regresión, ¿ya? Estos valores reales que queremos predecir comúnmente son llamados target, ¿ya? Y un ejemplo muy clásico de esto puede ser el que usamos al comienzo del curso, ¿cierto? En donde a nosotros, a cada casa, a cada vivienda, le calculábamos un vector de características en la cual nosotros podemos describirla. Como la describíamos, la cantidad de piezas, metros cuadrados, tenemos también, por ejemplo, la cantidad de baños, si tiene o no tiene cochera, y en fin, ¿ya? Entonces, todos esos atributos estaban destinados finalmente a predecir cuál es el precio que le íbamos a asignar de forma automatizada a la casa, ¿ya? Entonces, fíjese que ahí que lo que estamos haciendo en la práctica es predecir valores reales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y la técnica más sencilla que tenemos para hacer esto es la regresión lineal. Entonces, ¿qué es una regresión lineal? ¿Ya? Y recordemos aquí lo que hacíamos en el colegio era, ¿se acuerdan que teníamos dos puntitos en alguna parte y nosotros lo que queríamos hacer es calcular una recta entre medio? Es eso. Eso, simplemente lo que queremos hacer es calcular una recta, o sea, en la práctica es calcular un valor de una pendiente y un valor para el intercepto, ¿ya? Entonces, nuestro modelo lo que vamos a estar haciendo es, dado una pendiente y un intercepto, calcular un valor de y, ¿ya? Un valor de y en la práctica lo que me estoy refiriendo es un valor predicho. Entonces, veamos la formulación. Dado distintos ejemplos etiquetados, ¿ya? Entonces, el ejemplo etiquetado lo vamos a demarcar por esta X. Fíjense que está un poquito en negrito, ¿ya? Porque en la práctica este X no es un valor, sino que es un vector, ¿ya? Con D características. Pensemos de nuevo en los baños, los metros cuadrados, la cantidad de piezas, la cocina, en fin, todo eso. Y entonces pensemos, ese va a ser el vector y el valor, el target que nosotros vamos a querer predecir va a ser el Y. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en ejemplos, ¿ya? Como les decía, cada ejemplo va a tener T características. En el caso de ese dataset, parece que eran 80 características, no me acuerdo muy bien, pero era más o menos de cero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la regresión lineal? Es construir un modelo, ¿ya? De esta manera. Entonces tenemos cada uno de los atributos del ejemplo se multiplica por alguna pendiente en particular y después se le suma un intercepto. Esa multiplicación, este de acá, da un escalar y este intercepto también es un escalar. Entonces el valor predicho que produce este pequeño modelo que estamos haciendo acá es f de w, b de x, va a ser el valor que nosotros estamos prediciendo dado nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, fíjense que este modelo lo podemos descomponer de esta manera, ¿ya? W sub 0, X sub 0, o sea, es decir, vamos a tener una pendiente para el atributo 0, por ejemplo, una pendiente para las casas, o sea, aquí, por ejemplo, podemos sumar, o sea, perdón, para los metros cuadrados, entonces por metro, cada metro cuadrado podemos sumarle, no sé, 10.000 pesos, ¿ya? O no sé cuánto estará, es 50.000 pesos el metro cuadrado, no sé en verdad cuánto estará. Ya después el número de piezas y el número de piezas le suma, no sé, cierto valor, por ejemplo, le suma no sé, 30.000. No, muy poco, quizás 300.000 pesos por cada pieza, ¿ya? Y así vamos sumando los distintos atributos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, la idea de esto es obviamente que nosotros no pongamos los valores respecto a cuánto va a costar cada una de las partes de la casa, sino que lo que hagamos nosotros es buscar de forma automatizada estos valores, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la forma, o sea, en general nosotros podemos generar la cantidad de modelos que nosotros queramos, ¿cierto? De hecho, cada combinación distinta de estos parámetros que nosotros tenemos acá va a ser un modelo distinto, ¿ya? O sea, es decir, si este
varían uno y mantenemos dos constantes los otros, ese va a ser un modelo distinto. Y eso es lo que comúnmente denomina que la regresión lineal está parametrizada tanto por W, que es el conjunto de las pendientes, como también por el intercepto. ¿Ya? Entonces, obviamente, la idea es que nosotros encontremos este W y este B de forma automatizada, que en la práctica sea la mejor regresión que pase por nuestros puntos, por nuestros datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a estar haciendo esta clase, no vamos a trabajar con casas, sino que lo que vamos a hacer es trabajar con autos. ¿Ya? Y este dataset auto MPG de acá, vamos a adelantar un poquito, después lo vamos a ver un poco más al detalle. En la práctica, el objetivo de este dataset es, dado distintos atributos de los autos, predecir cuánto va a gastar. ¿Ya? MPG viene por millas por galón, ¿ya? Y el ejemplo que les voy a mostrar a continuación es de la cilindrada con respecto al rendimiento. Ya la cilindrada es la cantidad de centímetros cúbicos, sí, es que no me equivoco, centímetros cúbicos que entran dentro de un motor. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de centímetros cúbicos que entran en el motor, menor es el rendimiento. Ya, fíjense acá, por ejemplo, no sé, Ford Galaxy 500 rinde tremendamente. Ya, y aquí ya tenemos el tremendamente económico Mazda GLS. Ya, noten que está en millas por galón, no en litros por kilómetro, por ejemplo, y es principalmente porque el dataset está tomado desde Estados Unidos. ¿Ya? Y lo otro es que estos autos son relativamente antiguos y quizás los autos más modernos definitivamente tienen rendimientos totalmente distintos a los que estamos viendo ahora. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este dataset. ¿Ya? Y fíjense que aquí entre medio pasa una línea, ¿cierto? Que no la habíamos explicado hasta el momento, pero esta línea es, una regresión lineal. Eso es justamente lo que nosotros vamos a estar viendo durante esta clase. ¿Ya? Entonces, esta regresión lineal, fíjense que se calcula de esa manera que sale en este cuadrito rojo que estamos viendo en la pantalla. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo acá es menos 0.06, otra cosa más, por el desplazamiento más 35. ¿Qué quiere decir esto? La pendiente para este atributo desplazamiento es menos 0,06. ¿Ya? Es esta pendiente que estamos viendo acá. Como es negativa, entonces la pendiente va hacia abajo, y el menos 0,06 es el ángulo de inclinación que es lo que estamos viendo. Y el 35 es el intercepto en el valor 0. ¿Ya? Entonces, vamos a alejar un poco porque aquí no. Ahora sí alcanzamos a ver el 0. Y si nosotros extendiéramos nuestra regresión un poquito más acá, veríamos que el punto que toca está justo por ahí, algo como así, ¿cierto? 35 punto algo. Y ese sería entonces el intercepto de nuestra regresión. Entonces, obviamente aquí lo que tenemos es algo relativamente sencillo, simplemente una línea que intenta pasar, intenta pasar lo más al centro posible de los datos, ¿cierto? Y para definir entonces cómo vamos a poder encontrar este modelo, primero tenemos que entender un poquito de cómo podemos cuantificar cuánto se equivoca la regresión. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que un residuo es la diferencia entre lo que predice nuestra regresión con respecto a los valores reales. ¿Ya? Entonces, en términos como de notación, sería esto sería el valor que yo predije con el modelo, menos el Y, que sería el target real. ¿Ya? Entonces, en el caso o al revés, en verdad, eh, para términos prácticos, después va a ser un poquito lo mismo. ¿Ya? Entonces, supongamos que vamos a restar, por ejemplo, para este caso del Ford Maverick, ya tiene un desplazamiento de 24, ¿ya? Y la regresión pasó en este punto por 23.11. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar 23.11 menos 24, podemos decir, calculemos el valor absoluto de eso, y ese 0.08, por ejemplo, que va a salir ahí, me parece mucho, ¿sí? O digamos algo cercano al 1, ya, 0.8, ¿sí? Eh, Ese va a ser el error de este ejemplo en particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este caso de acá, para el Mazda GLS, tenemos que el rendimiento es 46.6 y la regresión en este caso de acá me predijo 30. Entonces el error de 30 menos 46 va a ser aproximadamente de 16 galones por litro. O sea, millas por galón, eso. ¿Ya? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que el residuo, que el error que tenemos nosotros acá es bastante grande, y en el cambio, en este de acá es bastante pequeño. Y aquí viene la idea.
la idea principal de la regresión. Para encontrar la mejor recta que pase por nuestros datos, para encontrar esta buena recta, lo que vamos a intentar hacer es reducir los errores al máximo, ¿ya? O sea, vamos a intentar hacer que nuestra recta, que va a ser la que nosotros vamos a intentar encontrar, tenga la menor cantidad de error posible. Entonces pensemos, por ejemplo, si hubiera pasado una recta de este estilo. A ver, voy a intentar dibujar una cosa así. Ya. Si hubiera pasado una recta de este estilo, y después nos ponemos a calcular los errores. Ya, fíjense que el error, por ejemplo, de este de acá, 32 con respecto a, o por ejemplo este de acá, sería 33,5 con respecto a, no sé, a 50, una cosa así. Y este error de acá, 33,5 con respecto a este de acá, menos 26 y 33, tenemos, ¿cuánto? 8 más o menos. Es mucho menor ese que con respecto a esta recta que estamos generando. Y eso lo más probable es que pase con todas las, o sea, es lo que pasa finalmente con todos los otros puntos, ¿cierto? El error va a ser mucho, mucho más grande en esta recta que dibujamos acá que con respecto a esta recta que encontramos aquí. ¿Ya? Entonces, la idea final, como repitiendo un poquito lo que estamos diciendo, es que para encontrar la recta lo que vamos a hacer es tratar de minimizar al máximo los errores que nosotros estamos cometiendo para encontrar nuestra recta. Y eso lo hacemos a través de esta función mean square error, ¿ya? O promedio de los errores cuadráticos. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en términos prácticos para promediar los errores cuadráticos? Es calcular los errores, ¿ya? Fíjense que calculamos la resta de los errores, lo mismo que estábamos haciendo recién, ¿cierto? 24 menos 23,11. Y eso lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Entonces, para ese ejemplo, entonces nuestro error, nuestro residuo es esta expresión de acá, que sería 0,8 al cuadrado. Y ahí repetimos este mismo proceso por cada uno de los ejemplos de nuestro dataset. O sea, calculamos el error de este de acá con respecto a acá, el error de este de acá con respecto a acá, y así sucesivamente con todos los ejemplos, y después los sumamos y calculamos, o sea, los dividimos por n para que sea el promedio de los errores cuadráticos. ¿Ya? Y la idea de esto, entonces, es que nuestra recta, de alguna manera, minimice el error de el error cuadrático medio, que es el que estoy calculando acá. Esta recta de acá va a tener un error cuadrático, esta de acá va a tener otro cuadrático, y si hacemos, por ejemplo, una recta de este estilo, va a tener otro error cuadrático, ¿ya? Entonces así, de esa manera, vamos a tener de alguna forma de cuantificar cuál va a ser la recta que va a tener el menor error cuadrático, y esa es la que vamos finalmente a usar como regresión lineal, ¿ya? Y en términos prácticos lo que estamos haciendo es penalizar qué tan mal predice el modelo, ¿cierto? Esto de acá penaliza, o sea, es decir, castiga el modelo, castiga cada vez que te equivocas mucho, tú estás castigando esta cosa, ¿ya? Esto puede verse un poquito más al detalle en esta figura que estamos viendo acá, ¿ya? Este es el error residual, como les había dicho. ¿Sí? Entonces, la suma de los errores cuadráticos suman todos los errores residuales al cuadrado, y después los divide por n para sacar el producto, ¿ya? En general, las expresiones como MCE buscan minimizar o que buscan minimizar o maximizar valores de algún tipo, ya se les conoce como función de objetivo, o sea, función objetivo, perdón, o función de costo. Esta es la que, de nuevo, vamos con lo mismo, cuantifica cuánto se va a equivocar mi modelo, ¿ya? Una pequeña particularidad cuando estamos hablando solamente de uno de los ejemplos de acá, entonces eso se denomina función de pérdida, ¿ya? Y ese es el costo o penalización de predecir solamente un ejemplo más, o qué tan mal lo predije, ¿cierto? Porque probablemente en la regresión nunca voy a estar realmente prediciendo el mismo valor. En ese caso habría definitivamente sobreajuste, o sea, piensen, una recta que pase por todos los puntos para que no tenga error, finalmente va a ser una recta que va a estar tremendamente errónea, ¿cierto? Porque no va a generalizar, sino que simplemente se va a ajustar sobre la... ¿Ya? Esto definitivamente no sirve de nada. Ya. Entonces, para entrenar el modelo, es algo muy sencillo. Lo que vamos a estar haciendo es la optimización típica, ¿ya? Queremos encontrar el mínimo, ¿cierto? Del mean square error. ¿Y qué es lo que hacemos? Derivar igualar a cero. ¿Ya? Esta es la metodología típica, no hay absolutamente ninguna novedad. Y con respecto a qué derivamos, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Son los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros óptimos, obviamente. ¿Y cuáles son los parámetros óptimos en este caso? Son la pendiente, por una parte, y por otro lado, el intercepto. Entonces derivamos respecto a los dos, ¿cierto? Primero derivamos el mean square error, ¿ya? Que lo escribimos acá de esta manera. Fíjense que aquí se reemplazó el i-corro por cómo se calcula el i-corro, que en este caso es
la multiplicación de los parámetros por el vector de características menos el intercepto. ¿Ya? Acuérdense que esto es I menos I corro. Y entonces se deriva con respecto a los parámetros, ¿ya? Queda esta expresión de acá. Y aquí se deriva con respecto a el intercepto y queda en esta otra expresión de acá. ¿Ya? Entonces la derivada con respecto a los parámetros, fíjense que esto está elevado al cuadrado, entonces queda un 2 afuera. Después vamos en la parte de adentro y lo que vemos adentro es que, o sea, obviamente queda 2 multiplicado por esto, ¿ya? Y después en la parte de adentro lo que tenemos es que se deriva con respecto a W, entonces solamente nos queda un X. En este caso de acá, este X sería este XY de acá. ¿Ya? De hecho, hay un pequeño error en la fórmula, así que voy a arreglarlo usando la magia de las grabaciones. Ok, entonces ahora sí, está corregido, ¿ya? Y lo que tenemos acá, en este caso, es la multiplicación de cada uno de los ejemplos por la pendiente, y finalmente lo que estamos calculando aquí es el valor de la predicción de cada uno de los ejemplos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el valor real, ¿ya? El target que nosotros queríamos predecir, verdadero, y este es el target predicho por nuestro modelo. ¿Ya? Entonces después derivamos con respecto a el parámetro W, tenemos este valor de acá, ya fíjense que aquí este elevado a 2 baja, ya, si derivamos con respecto a W, y queda entonces 2 por esto, por además, por la regla de la cadena, por todo esto derivado con respecto a W, y aquí solamente nos queda este X sub I, que es este que está acá afuera. Mismo caso para el intercepto, ya de nuevo tenemos el menos 2, pero la diferencia acá es que aquí B no queda como no tiene nada que lo multiplique, al momento de derivarlo va a quedar solamente en menos 1. ¿Ya? Y por eso aquí este queda simplemente con menos 2. ¿Ya? Y esa es la razón de por qué se calcula un error cuadrático medio. ¿Ya? Porque en el momento de derivar es mucho más sencillo calcular la forma analítica eh, usando simplemente una derivada del 2, porque el 2 baja y aquí simplemente pues queda esta expresión bonita que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos cómo calcular, después tenemos un sistema de ecuaciones que nos va a permitir de alguna manera, eh, a través de distintas combinaciones algebraicas, juntar estas dos fórmulas y obtener una solución analítica. ¿Ya? Y la solución analítica de la cual les estoy comentando es esta de acá. Entonces W, ya, no lo vamos a hacer, entre paréntesis, no lo vamos a hacer acá en la clase porque definitivamente es algo que va a ocupar un poco más de tiempo, que no creo que sea interesante verlo desde, principalmente porque estamos enfocados en más la aplicación. ¿Ya? Entonces, la expresión que nos va a permitir calcular la pendiente va a ser esta de acá. Fíjense que en la parte de arriba es muy parecido al cálculo de una correlación, ¿ya? Y la parte de abajo es muy parecida al cálculo de la varianza con respecto a X. Y de hecho, esto es bien, bien, bien interesante porque lo que nos está diciendo acá es que, de alguna manera, la pendiente está viendo la correlación entre las dos variables, entre la variable, entre el atributo y el target que yo quiero predecir, y además lo está ponderando por la varianza del target. O sea, si vamos a ver nuestro gráfico de acá, lo que está viendo es la correlación, cómo se correlacionan estos dos, ¿ya? Con respecto a qué tanto varía el desplazamiento que estamos viendo acá. Y ese va a ser entonces el cálculo va a definir el cálculo de la pendiente. Por otro lado, el cálculo de intercepto se va a definir de esta manera. El promedio de Y menos la pendiente que calculamos en el paso anterior, este acá, recuerden que es un sistema de ecuaciones, una tiene que quedar dependiente de la otra, ya, con respecto al promedio de X. Y a partir de estas dos configuraciones de distintos valores, vamos a poder calcular finalmente nuestra regresión. ¿Ya? Hay un pequeño detalle aquí que no les conté, y este entrenamiento que estamos viendo ahora es solamente para un atributo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso de acá, este W que estamos usando, fíjense que esto es bien interesante, este W es solamente un atributo, no es el conjunto de atributos que habíamos descrito acá arriba en este espacio de acá. ¿Ya? ¿Y por qué? Principalmente para mostrarles cómo nosotros podemos calcular de forma analítica estos dos valores, ¿ya? De forma sencilla también, que pudiéramos entenderlo, ¿ya? Pero en el momento que ya empezamos a usar más atributos, aquí hay que empezar a usar notaciones matriciales, vectoriales,
y derivar sobre esas matrices y vectores, ¿ya? Como adelantado, es más o menos la misma cosa, ¿ya? No es algo tan distinto, y de hecho se llegan a ecuaciones que en la práctica lo que están haciendo por debajo es calcular esto, pero ya enfocado un poco más eh, en tener múltiples atributos para cada uno de los ejemplos, ¿ya? Entonces, simplemente lo que les decía, por simplicidad, vamos a mantenernos viendo solamente este ejemplo en que usamos solamente un atributo. Y de hecho, es más, vamos en la siguiente parte a calcularlo a mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el displacement, que es el X, que habíamos estado viendo en nuestro gráfico, y vamos a sacar el Y, que es la variable que nosotros queremos predecir, que es millas por galón. Entonces, para calcular W, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar cada uno de los ejemplos, ¿ya? Menos el promedio. Fíjense que esto es lo que estamos haciendo aquí. Tomamos cada uno de los ejemplos y tomamos el promedio. El mismo caso siguiente, cada una de las etiquetas, de los targets, perdón, que tenemos que predecir, y le restamos el promedio de los targets, y después sumamos todas estas cosas. Finalmente, aplicamos esta sumatoria que estoy marcando acá sobre estos valores que nosotros calculamos. Entonces, en la primera parte es el dividendo. Después dividimos, ¿ya? Por la varianza, o algo similar a la varianza, que es lo que tenemos acá abajo. Y esto se hace de esta manera, simplemente a cada uno de los ejemplos yo le resto el promedio, después lo leo al cuadrado, ¿ya? Entonces, a cada uno de los ejemplos, el resto el promedio, lo leo al cuadrado, y después aplico la sumatoria con este sum que tenemos acá, ¿ya? Y con esta pequeña fórmula, obviamente hecha sin ningún for, como lo hemos estado viendo en el curso, ¿cierto? Porque nos gustan estas operaciones vectoriales. A partir de esta pequeña fórmula podemos calcular la pendiente W. Por otra parte, para calcular el intercepto, como les había dicho, hay que usar W, ya que es esta parte de acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Tomamos el promedio de los targets y le restamos la pendiente que acabamos de calcular para este atributo en particular, y lo multiplicamos por el promedio de los atributos, del atributo que queremos utilizar para predecir. Finalmente, obtenemos esta función que tenemos acá, ¿ya? Entonces, esta función nos está mostrando que el modelo que se generó a partir de mínimos cuadrados, ya que es el nombre de este método que estamos viendo acá, para entrenar regresiones lineales, ya es menos 0.06x, que es lo mismo que habíamos visto recién, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, más 35 puntual. Entonces vamos a graficar de nuevo, y para que me crean vamos a ver. Vamos a poner el mouse encima, y fíjense que el MPG, que está escrita como menos 0.06, a ver si podemos subir ahí para que vean las cosas. Ya, menos 0.06 por el desplazamiento, o sea, es decir, cada ejemplo vamos a multiplicarlo por eso, y después vamos a sumarle 35, que es el intercepto. Y con eso ya definitivamente calculamos nuestra primera regresión, ¿ya? Así que, a partir de esto, entonces, lo que nos queda, y siguiendo nuestro framework típico de generación de modelos predictivos, es, de alguna manera, evaluar cómo nos está yendo, ¿cierto? Entonces, para esto tenemos distintas métricas de rendimiento. Son distintas las métricas de clasificación, obviamente, porque ya no estamos prediciendo labels, no estamos prediciendo las categorías, sino que ahora estamos prediciendo los valores reales. Entonces, por eso tienen que formularse de manera distinta las métricas. Entonces, la primera métrica que vamos a ver es exactamente la misma métrica que intentamos optimizar para poder encontrar la recta, ¿cierto? O sea, los parámetros de la recta. Y en este caso va a ser el mean square error, ¿ya? ¿Podemos usar esto? Sí, sí, definitivamente sí se puede. Pero ¿cuál es el problema de usar esta métrica? Y el problema viene en que, como es el promedio de los errores cuadráticos, ¿ya? Al ser un error cuadrático no tiene una interpretación directa acá, ¿ya? Entonces pensemos acá, millas por galón. Si nosotros queremos saber cuánto en promedio se equivoca esto, no podemos directamente, porque esto que está acá está calculando el promedio de los errores cuadráticos. Entonces, podríamos, por ejemplo, elevar todo este eje al cuadrado y después graficar esa cosa, pero aún así todavía no tenemos tenemos como, seguimos teniendo ese problema de que el promedio de los errores va a estar al cuadrado, ¿ya? Entonces, el problema de esto es que no es directamente interpretable, y obviamente la solución va a ser pasarlo a la medida que nosotros nos sirva, a la medida que nosotros estamos utilizando para poder distinguir cuánto lo que estoy midiendo, ¿cierto? En este caso es millas por cada.
Y este caso de acá, tenemos varias opciones. La primera es usar la raíz del el promedio de los errores cuadrados. Entonces, ¿qué nos va a dar la raíz? Nos va a dar un valor, ¿ya? Que va a estar en la misma unidad que este MPG que estamos calculando acá. Ya, entonces ahí, por ejemplo, el promedio de los errores, de la raíz de los errores cuadráticos, me va a dar, no sé, por ejemplo, 5, ¿ya? Y eso ya es directamente interpretable. Yo estoy diciendo que en promedio, la regresión que yo acabo de calcular se equivoca en 5 millas por galón, ¿ya? Eso es bastante más útil que directamente tener este error cuadrático, ¿ya? Y es obviamente comunicable, o sea, yo estoy diciendo, esto se equivoca en promedio, esto. La segunda opción, y en general las opciones estas dos opciones que vamos a ver acá, también intentan hacer más o menos de lo mismo. Intentan decirnos cuánto yo me equivoqué usando la misma escala que la variable que yo estoy intentando predecir. Y entonces la primera opción que tenemos acá es el mean absolute error, ¿ya? Y aquí los errores ya no se calculan al cuadrado, sino que ahora se calculan de forma, o sea, usando valores absolutos, ¿ya? Entonces esa es la gracia de esto y de esta métrica, que a diferencia de la anterior ya no calcula los cuadrados, sino que ahora los errores están dados por el valor absoluto de la diferencia, ¿ya? Y ese es el promedio entonces del valor de los valores absolutos de la diferencia, ¿ya? O de los errores. Entonces, esta es otra forma, y aquí es un poquito más directo, porque aquí ya no pasa por error cuadrático, sino que es simplemente el promedio de las diferencias. Nada más que eso. Entonces, este valor tiende comúnmente a ser un poquito menor que el otro, ¿ya? Pero de todas maneras igual cuantifica los errores de la regresión. Y por último, tenemos también el median absolute error, y aquí hay un pequeño cambio, ya no calcula errores por promedio, sino que ahora calcula por mediana. Y si ustedes recuerdan de todo lo que hemos visto hasta este último tiempo en las clases, la diferencia de calcular medianas con promedio es que la mediana es resistente a los outliers, ¿ya? Entonces es un poquito más resistente. Por ejemplo, ya no consideraría, por ejemplo, quizás el ejemplo de acá, para poder calcular los errores en promedio, ¿ya? Y en la práctica también uno puede decir, funciona, ¿cierto? O sea, este de acá, por ejemplo, quedaría descartado y nos daría una medida un poquito más robusta de qué es lo que le pasa prácticamente al todos los datos, y no solamente, y no está distorsionado por estos puntos que están muy alejados, ¿ya? Y esta también tiende a ser un poquito menor que las otras dos. Entonces, estas son formas para evaluar de forma directa la regresión, ¿ya? Pero también hay otras formas un poquito más, ya no relacionado tanto por cuánto se equivoca, por cuantificar, por dar un número de cuánto se equivoca, sino que por establecer qué tanto mejora con respecto a un modelo muy bueno, ¿ya? Y este va a ser el coeficiente de determinación R cuadrado, ¿ya? Entonces, por definición, lo que hace el coeficiente de determinación R cuadrado es, aquí viene un término técnico que yo encuentro muy complicado de entender, es representa la proporción de varianza de los valores predichos por el modelo con respecto a los targets reales, ¿ya? Esto es tremendamente complejo de entender, así que mejor vamos directamente a esta figura que tenemos acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace este coeficiente de determinación que se calcula de esta manera? ¿Ya? Entonces vamos a ver primero el dividendo de esta expresión. Entonces el dividendo de esta expresión, lo que vamos a tener es cada uno de los targets reales, ¿ya? Por ejemplo, de millas por galón, del valor verdadero, menos el promedio, ¿ya? Y eso es la suma de los errores cuadráticos, ¿ya? Entonces, pensemos acá, entonces vamos a ver este recuadro que es el que tenemos a la izquierda, ¿ya? De los rectángulos rojos. Entonces, este I representa el promedio, y supongamos que esto es una regresión, ¿ya? Es una regresión súper absurda que lo único que hace es, dado cualquier valor que yo le entrego, me va a retornar el promedio, ¿ya? Entonces yo le entrego, no sé, 15, el promedio, y esta cosa me entrega el tiro promedio. Le entrego 100 y me entrega el promedio, ¿ya? Entonces siempre está entregando el promedio esta regresión, y supongamos que es como una especie de base, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular cuánto se equivoca esta regresión media básica, ¿cierto? O sea, en verdad, bastante básica. Y lo que se equivoca va a estar dado por la diferencia, o sea, decir esto menos esto,
¿Ya? Fíjense que este es el valor verdadero de cada uno de los ejemplos. En este caso, por ejemplo, ese podría ser, no sé, este de acá, el Toyota Carina, y y este es el promedio. Entonces, este de acá es ese Toyota. Lo resto con el promedio y después le calculo un cuadrado a eso. Y este va a ser este cuadrado que va a estar acá. ¿Ya? Para este caso de acá, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo aquí, no sé, puede ser el Ford Mustang o sea, 2, probablemente, de 2 más 2. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el ejemplo de acá y va a tener este error que estamos viendo aquí. Después vamos a tener otro auto acá, en este caso, y vamos a tener otro error particular, y este otro va a ser otro auto con otro error particular. ¿Ya? Y todo esto va a ser, estos errores van a estar calculados sobre esta regresión muy básica que en la práctica lo único que está haciendo siempre es retornar el promedio. ¿Ya? Entonces, ahora viene el turno de nuestra regresión. Ya la regresión que nosotros calculamos con mínimos cuadrados y sabemos que da súper, súper, súper. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta regresión? Exactamente lo mismo, va a calcular los errores cuadráticos, ¿ya? Sobre cada uno de los ejemplos. Y fíjense que en este caso de acá, ya a diferencia de retornar el promedio, retorna estos valores que tenemos acá y los errores son bastante, bastante, bastante más chicos, ¿cierto? Se va a generar este cuadradito azul de acá, y ahí va a ser esta diferencia entre el valor real del ejemplo y el valor que pasa por esta recta. El mismo caso de acá, acá y acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, antes que nada, primero sumar todos estos cuadrados, o sea, finalmente vamos a tener como una suma de estas áreas, ¿cierto? Vamos a sumar esta área, y esta área, y esta área, y esta área, y ese va a ser el divisor. Por otra parte, vamos a sumar esta área, esta área, esta área, esta área, y va a ser el dividendo, ¿ya? Entonces el r cuadrado, y ahora sí le vamos a dar una interpretación, el r cuadrado va a ser 1 menos esta proporción de acá, menos en la práctica la proporción entre que también le fue a el modelo que yo entrené con respecto al modelo básico, el modelo baseline, que lo único que hace es entregar siempre el promedio. ¿Cuánto mejoré? Es eso, finalmente. ¿Cuánto mejoré con respecto al que me entrega solamente el promedio? Entonces vamos evaluando punto a punto. Primero que nada, tomemos este cuadrado rojo que tenemos acá. Eh, Perdón, la suma de todos los cuadrados rojos que tenemos acá. ¿Ya? Entonces te puede dar un valor, no sé, por ejemplo, de 100, supongamos, 100, ¿ya? Entonces, este valor de acá, en verdad, después va a ser 100, y este de acá, no sé, supongamos que va a ser la suma de todas estas áreas, van a ser 5. ¿Ya? Entonces va a quedar 5 sobre 100, y eso va a dar un valor de, vamos, ya que estamos revisando, perdón, al revés, 5 sobre 100, va a dar 0,05. ¿Ya? Entonces, después si por ejemplo ahora restamos 1 a esto, me va a dar 0,95 y ese va a ser el valor del cuadro. Fíjense que en este caso la regresión se ajusta bastante, bastante bien, y lo que indica esto en la práctica es que un valor cercano a 1, como es el que nosotros tenemos acá, es una regresión que está yéndole bastante bien, que está prediciendo bastante bien sus valores. ¿Ya? Entonces, valores altos, valores cercanos a 1, lo que van a indicar es que este valor de acá, esta proporción, va a ser bastante, bastante pequeña porque este valor de acá va a ser muy grande y este valor de acá va a ser muy pequeño. ¿Ya? Entonces, eso va a dar algo relativamente cercano a cero, ¿ya? Y como va a ser 1 menos algo cercano a cero, va a ser 1 o algo muy similar a 1. Entonces, las regresiones buenas están cercanas a 1 y por otra parte, imaginemos el caso contrario. Imaginemos que este de acá haya dado 100 y que esta de acá ya no sea 5, sino que sea 90. Entonces 90 dividido en 100 da 0,09, ¿ya? Y este valor está bastante cercano al 0, ¿cierto? Y eso es la otra parte de este coeficiente de determinación. Valores cercanos al 0 indica que la regresión no está funcionando tan bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque el área de esto, el área de mi modelo, es muy similar al área o sea, el área de los errores de mi modelo es muy similar al área de los errores del modelo que usa simplemente el promedio, ¿ya? Entonces ahí en ese caso lo estamos haciendo bastante. Y eso es finalmente una buena interpretación de cómo ver el coeficiente de determinación, ¿ya? ¿Cómo lo estoy haciendo con mi regresión con respecto al modelo que simplemente predice la media de los datos? Ok, entonces, ahora que ya sabemos cómo evaluar nuestras regresiones, vamos a ir a jugar un rato, jugar un poco con un dataset que es el mismo que habíamos estado usando hasta ahora. ¿Ya? Entonces no vamos a tener ninguna novedad, salvo que ahora ya no vamos a hacer una regresión solamente con un atributo, sino que vamos a usar varios atributos. Por ejemplo,
bueno, vamos a usar 400, aproximadamente 400 autos, y no solamente vamos a usar la cantidad de centímetros cúbicos, sino la cantidad de cilindros que tiene el motor, perdón, la cantidad de caballos de fuerza, el peso, la aceleración, el año del modelo, el origen, ¿ya? Y el nombre del auto. ¿Ya? Entonces tenemos todos estos modelos y ya sabemos ya que obviamente siempre pasa lo mismo. Fíjense que tenemos nuestro data frame de acá y tenemos acá, por ejemplo, un atributo categórico, tenemos nombres aquí y obviamente siempre va a haber que hacerle un preprocesamiento antes, ¿ya? Veamos a través de una scatter matrix las relaciones entre las distintas variables, ¿ya? Entonces, esta primera columna es la variable que nosotros queremos predecir y veamos las relaciones con respecto a todas las otras variables. Este caso de acá, por ejemplo, la cantidad de centímetros cúbicos que entran en el motor tiene, como habíamos visto anteriormente, tiene directa relación con respecto a las millas por galón, ¿cierto? O sea, a medida que aumenta, ya esto lo estamos viendo un poquito al revés, ¿cierto? O sea, podemos transponer, no sé si funciona. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta las millas por galón, disminuye la cantidad de centímetros cúbicos que entran en el motor. ¿Ya? Mismo caso, por ejemplo, para el peso. ¿Ya? A medida que es más pesado el auto, ya, fíjense que pesa 4 toneladas, una cosa así. A medida que es más pesado el auto, menos rinde. ¿Ya? Y todo lo contrario aquí en este caso, mientras, en verdad no es una relación clara aquí, ¿cierto? Como que mientras más baja la aceleración en esta parte de acá, uno podría decir que rinde más, pero tampoco ahí está muy claro en esta zona que está acá. ¿Ya? Por otra parte, a medida que aumenta el año, también aumenta el rendimiento, ¿ya? Y eh, en este caso de acá, aquí está un poquito categórica, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Entonces, o ordinal más que categórica, a medida que aumenta la cantidad de cilindros, o sea, perdón, a medida que disminuye la cantidad de cilindros, aumenta el rendimiento. Y entonces aquí tenemos claras relaciones entre las distintas variables. Entonces, vamos a hacer lo de siempre. ¿Ya? Vamos a separar features por una parte, no vamos a usar el nombre del auto, ni tampoco las millas por galón, y el target va a ser las millas por galón, que es lo que finalmente queremos predecir. Entonces, lo mismo de siempre, hold out, ya separamos en 30-20, o sea, 30-70, perdón. Entonces aquí tenemos un ejemplo del conjunto de entrenamiento y un ejemplo del conjunto de prueba. Siguiente paso, hacer un preprocesador column transformer. ¿Ya? Entonces vamos a usar una transformación estándar para displacement, weight y acceleration. ¿Ya? Displacement, weight y acceleration. Entonces vamos a escalarlas de forma normal. ¿Ya? Por otra parte vamos a usar un one-hot encoder para origen. Ya origen lamentablemente no sabemos muy bien qué significa el 1 y el 3, pero son atributos que vienen con la descripción del auto. Y vamos a hacer un escalado ordinal para cilindros, ¿ya? Que es esta variable que hemos visto acá, y año del modelo, ¿ya? Que es este dato. Entonces, dado este preprocesamiento que tenemos acá, vamos a entrenar un pipeline. ¿Qué va a contener este pipeline? Este pipeline va a contener, primero que nada, el preprocesamiento y después va a tener un entrenamiento de una regresión lineal, que es este segundo paso que tenemos acá. Vamos a ejecutar .fit para entrenar, vamos a predecir y vamos a hacer lo de siempre, vamos a evaluar. Y fíjense que esta función evaluar de acá imprime todas las métricas que vimos o sea, que vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el mean square error, ¿ya? El promedio de los errores cuadráticos es 12, ¿ya? Este es el que tenía difícil interpretación, ¿cierto? Pero aquí viene algo un poquito más interesante. Esto de acá, por ejemplo, que se equivoca, por ejemplo, 2.57 en el caso del error medio absoluto, y en el caso el error de mediana absoluta, podríamos decir, se equivoca 2.02. O sea, en términos prácticos está relativamente cercano, ¿cierto? La regresión con respecto a, eh, fíjense que con respecto a lo que se está equivocando, se equivoca en promedio 2.57 y usando la mediana 2.02. O sea, es una regresión que se equivoca relativamente poco con respecto a los valores que estamos viendo. ¿Ya? Pero aún así, incluso ahora siendo un poquito difícil de interpretar esto, quizás lo más sencillo también es ocupar este coeficiente R cuadrado. Y aquí este coeficiente R cuadrado nos da 0.81. O sea, estamos diciendo,
términos prácticos, que la regresión está andando bastante bien con respecto a este promedio que es esta regresión tonta que nos entrega siempre el promedio. ¿Ya? O sea, en este caso de acá, la regresión está andando bastante bien. ¿Ya? Hay una regla que si dicen que si la regresión da abajo 0,3, entonces no es, no es una muy buena regresión en general, pero no es una regla más que algo como concreto. ¿Ya? En general hay otros estudios que muestran si una regresión es buena o no a partir de cosas un poquito más, eh, como más formales. ¿Ya? Pero en general valores arriba de 0,3 ya estamos viendo que una regresión está andando relativamente bien. Y además podemos acceder a los coeficientes de la regresión, o sea, los W sub I. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Entramos a este pipe de -1, o sea, sacamos la regresión lineal, y después entramos a su atributo .coef. Y entonces su atributo .coef lo que contiene es los coeficientes, que no es otra cosa que esto que estamos viendo acá. Contiene el W0, contiene el W1, contiene el WE. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos en estos coeficientes que estamos marcando acá. Y el intercepto, me parece que también se puede obtener. A ver, vamos a ver. No lo marcaba acá. Entonces, no, debe estar entonces incluido dentro de los coeficientes que tenemos acá. ¿Ya? Y entonces, este coeficiente de acá está relacionado con qué cosa. Tenemos que ir al column transformer y ver qué es lo que tenemos al comienzo, ¿cierto? Y en este caso sería el displacement. De ahí tenemos para el peso, de ahí tenemos para la aceleración, y así sucesivamente. ¿Ya? Eh, vamos a ver, hay una cosa que me da un poco la duda, si se incluye el intercepto dentro de estos, dentro de estos coeficientes entregados. ¿Ya? Entonces, eh, no, aquí está el intercepto. ¿Ya? Entonces se entrega de forma separada. Ya vamos a imprimirlo también. Entonces, pipe -1 punto intercepto. Y ese es el intercepto de la regresión que acabamos de generar. Ya, entonces perfecto, todo súper, todo bien. Ya, entonces con eso estamos cerrando ya por parte la regresión, en general regresión lineal, pero hay algo más que hay que ver al final, y esto es como un poquito de novedad, porque en general la regresión está enfocada un poco más en estadística, en general siempre, más que en usarla como modelo predictivo, y aquí hay una diferencia bien grande, porque cuando está de forma estadística se ocupa, por ejemplo, para ver cuál es la relación entre los distintos atributos con los valores, con los datos, ¿no? eh, más que estar enfocado en predecir bien. ¿Ya? Y aquí hay una pequeña diferencia que para nosotros puede ser fundamental. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que el modelo generalice bien, más que se sobreajuste a los datos para explicar algún comportamiento. Y por eso existen estos términos llamados, o sea, estos métodos llamados regularización. Entonces, la regularización son distintos conjuntos de técnicas, ¿ya? Que lo que hacen es forzar a la regresión a generar modelos no tan complejos, no sobreajustarse a los datos y así, de alguna manera, poder generalizar. Entonces, un pequeño recuerdo, ¿qué es lo que teníamos? O sea, ¿qué es lo que significa que se sobreajusten los datos? Y para esto traje esta pequeña figura que tenemos acá, ¿ya? Entonces, la idea es que bueno, obviamente no son regresiones lineales porque dice que tienen unas pequeñas curvas, en fin, pero supongamos que estamos viendo este ejemplo, ¿ya? Entonces, este good fit, ya un entrenamiento relativamente bueno, lo que pasa acá, lo que está explicando este gráfico de acá, es que no se sobreajustó a los datos, o sea, es decir, no intentó pasar por cada uno de los datos, sino que lo que hizo es trazar una línea que de alguna manera pudiera seguir el patrón correcto de los datos. En este caso de acá, el underfitting, lo que pasó acá es que aquí no pudo seguir correctamente los patrones de los datos porque el modelo no era lo suficientemente complejo, era simplemente una recta, que es un poco lo que estamos viendo hasta el momento, ¿cierto? Entonces la idea es que un buen modelo hubiera hecho esta curva justamente que estábamos viendo acá.
¿ya? Y underfitting, entonces, el modelo no es tan complejo como para poder generalizar sobre los modelos, no, o sea, sobre datos. No. Entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si le pasaba, fíjense que acá este valor es 2, si le pasaba 10 iba a seguir hasta acá abajo, cuando en verdad quizás el modelo iba a seguir hasta acá arriba. O sea, digo, los datos verdaderos iban a seguir para acá arriba. ¿Ya? Entonces, no era capaz de generalizar bien. En este caso de acá, el modelo quizás sí pudo generalizar relativamente bien. Y en el caso contrario, que es el que nos interesa definitivamente evitar cuando estamos haciendo revisión lineal, es este de acá, el overfitting. ¿Y qué es el overfitting? Es intentar pasar sobre todos los datos de tal manera de tener el menor error posible, ¿cierto? Entonces, acá, este modelo acá, fíjense que trata de intentar pasar más cerca de todos los puntos que estamos teniendo acá, ¿ya? De tal forma de que se minimice el error y haciendo brutalidades, por ejemplo, como esta que estamos viendo acá. Fíjense que para poder pasar sobre este punto de acá, la curva sea pero directamente arriba. Entonces, ya por ejemplo, en el 5 ya estamos valores cercanos al millón, una cosa así. ¿Ya? Y obviamente eso está malo, es lo que hay que evitar. Entonces, ¿por qué pasa el overfitting? Porque se intenta minimizar lo que más puede el error, ¿ya? Y obviamente eso no es bueno y es justamente lo que estamos haciendo al intentar minimizar eh, este mean square error, ¿cierto? Este de acá. Es justamente lo que hemos estado tratando de hacer durante toda esta clase. Entonces, la idea es que como nosotros no queremos que se sobreajuste el modelo, tengamos distintas maneras de evitar que pase esto y obtener modelos de este estilo de acá. ¿Ya? Entonces, para obtener ese tipo de modelos, lo que usamos es, y vamos de nuevo aquí al título de la sección, regularización. ¿Ya? Entonces, para crear modelos regularizados, lo que tenemos que hacer es agregar distintas penalizaciones que ya no solamente velen porque se disminuya el error de la función objetivo, sino que además porque ninguna de los parámetros se sobreespecialice ni crezca tanto. ¿Ya? O sea, es decir, un parámetro muy grande le va a dar una importancia muy grande a alguna feature y quizá va a hacer que el resto de las features, el resto de las características sean menospreciadas por el modelo. ¿Ya? Entonces, en términos prácticos, lo que queremos hacer es que la mayoría de los parámetros, la mayoría de los W sub I, sean lo más cercano al cero posible. O sea, que no haya de nuevo lo mismo, que no haya ninguna feature que haga ninguna característica que defina prácticamente todo el valor el valor de la regresión. ¿Ya? Entonces, para esto tenemos tres opciones que son las más comunes. Tenemos agregar una norma L2 sobre los parámetros, o sea, es decir, que además, adicional de el error cuadrático medio, que es el que estamos calculando, también calculamos una norma sobre los parámetros, ¿ya? Esto es conocido como Rich. Podemos agregar también una distancia L1 sobre los parámetros, una norma L1 perdón, sobre los parámetros, y este es conocido como lazo, y podemos usar la combinación de estos dos anteriores llamada elastic net, ¿ya? Es la combinación de L2 más L1 por medio de una ponderación. Entonces, el primero que vamos a ver va a ser Rich, ¿ya? Y este es el que agrega una penalización en L2 sobre la función objetivo. Entonces, fíjense que el mean square error, que es el que nosotros tenemos acá, le agregamos esta norma que se calcula sobre los parámetros, de tal forma que los parámetros no crezcan mucho. Finalmente es eso, ¿cierto? O sea, si calculamos la norma que se calcula de esta manera, fíjense que es la norma cuadrática, entonces, en el momento que nosotros calculamos esta norma, hacemos que intentamos buscar, ¿ya? Los parámetros más pequeños, ¿ya? Para que este de acá no afecte en el cálculo del mean square error, ¿ya? Sino que sea lo más bajo posible, cosa que ninguno de los parámetros sea excesivamente sobreponderado con respecto a los otros. ¿Ya? Y esto en la práctica es justamente lo que estamos conversando, es decir, vamos a de alguna manera hacer que todos los parámetros sean lo más pequeños posible para que esta suma, en particular de acá, esta suma, dé el menor valor posible en el momento que estemos buscando los parámetros y, de forma optimizando esto finalmente, ¿cierto? Y esto de acá no funciona tan bien si no lleva una pequeña ponderación, que es este alfa que tenemos acá. Entonces, este alfa es el hiperparámetro que controla la importancia de la regularización. Entonces, mientras menor sea este alfa, ¿ya? Si este alfa, por ejemplo, es 0, entonces se elimina esto y solamente nos queda
el mean square error y no hay regularización. ¿Ya? Si este alfa es 1, le vamos a dar mucho peso a la regularización y probablemente empiece a predecir mal. ¿Ya? O en el peor de los casos va a hacer que la regresión no sea capaz de aprender lo suficientemente bien, ¿ya? Va a limitar que el modelo obtenga la complejidad necesaria y esto puede llevar a un underfit. Y en general, esta regla L2 tiende a dar mejores resultados que una regresión normal cuando hay muchos atributos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ahora vamos a probar esto en términos prácticos. Vamos a importar Rich, que es fíjense que lo importamos desde scikit-learn.linearModel. Entonces vamos a importar Rich, ya tenemos, lo vamos a poner en nuestra pipeline, en esta parte de acá. Vamos a entrenar la pipeline y después vamos a predecir con el pipe entrenado y evaluar. Entonces evaluamos acá y tenemos, por ejemplo, más o menos son los mismos valores y de hecho el R cuadrado que tenemos aquí, 0.814, es un poquito menor que este que tenemos acá, que es el sin regularización, ya el 0.818. Y en general eso es la tendencia, ya adelantar un poquito la tendencia que vamos a ver para estos ejemplos, pero que no necesariamente es así, y es porque el dataset que tenemos es muy bueno, muy pequeño, tiene poquitos atributos, y nos vamos a ver una mejora sobre, sobre nada, en verdad, ¿ya? Pero estas mejoras que estamos conversando acá no son mejoras exclusivas para este dataset o para un dataset pequeño, sino que todo lo contrario, es cuando tenemos muchos atributos, cuando tenemos quizás muy pocos valores, ahí es buen momento para pensar en usar este tipo de regularización. El segundo caso es lazo, ¿ya? Y este agrega una penalización L1 sobre la función objetivo. ¿Cuál es la penalización L1? Es simplemente la suma de los valores absolutos de cada uno de los parámetros. Y aquí es el mismo cuento, ¿cierto? La idea es que este W de acá sea lo más chico posible, o sea, es decir, que ninguno de las pendientes sea muy grande, de tal forma que no haya ningún atributo que le dé mucha más importancia que respecto a los otros atributos. Y al igual que en el caso anterior, es lo mismo, va a estar ponderado por un parámetro alfa que va a indicar cuál va a ser el efecto de la regularización, ¿ya? Y la idea de es un poquito distinta a la interpretación y este produce modelos sparse. ¿Ya? Esto aquí quiere decir que van a haber muchos, mientras más alto sea este valor de la regularización, van a haber muchos atributos cuyas pendientes van a ser iguales a 0. ¿Ya? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo por debajo de esto es seleccionar las características más importantes y todas las otras las va a entregar a 0. ¿Por qué? O sea, las va a tirar a 0. ¿Y por qué? Porque lo que va a intentar hacer, de nuevo, lo mismo, el objetivo de esta regularización es que sea la suma de los valores absolutos de estos parámetros, de las pendientes, sea lo más cercana a 0, va a intentar hacer que las que no contribuyen a la regresión sean cercanas a 0. Y por eso los va a entregar a 0, o sea, los va a mover a 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a importar el lazo, ya, vamos a importar lazo, vamos a agregarlo en un pipeline, vamos a predecir y después vamos a evaluar. ¿Ya? Y tenemos más o menos de nuevo un R cuadrado cercano a 80. Y aquí va a haber algo interesante, vamos a imprimir los coeficientes de la regresión y fíjense cómo están ordenados. 0 y 0. O sea, hay dos coeficientes que derechamente se eliminaron porque no están aportando nada. Nada útil con respecto a la regresión que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, se dice también que el lazo, de alguna manera, funciona como también una selección de atributos. ¿Ya? Por último, tenemos ElasticNet, que combina ambas penalizaciones anteriores, como habíamos dicho, ¿ya? Y tiene un parámetro row que es el que las pondera, ¿ya? Entonces, esta es la penalización L1, tiene este alfa, y tiene este row que indica, por ejemplo, si es 0.2, le va a dar mucho más importancia a o sea, perdón, o sea, va a multiplicar 0.2, va a decir el 20% de esto, supongamos, si le damos una interpretación de ese estilo. Y acá, en el caso de la regularización L2, fíjense que tenemos exactamente lo mismo, pero ahora va a ser 1 menos 2. O sea, es decir, este va a ser 80% más, o sea, va a tener 80% de importancia. ¿Ya? Entonces aquí, este de acá, vamos, en el caso que sea eso, repitiendo, va a tener 0.2 por la regularización L1 y este va a tener 0.8 por la regularización L2. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Exactamente igual como lo habíamos estado haciendo antes, importamos ElasticNet, entrenamos, predecimos y evaluamos.
Y aquí de nuevo tenemos 0.815, ¿ya? Entonces, en general, esta fue también una muy buena, en general bastante bueno y muy parecido a lo que habíamos obtenido de la regresión original, ¿ya? Y como les había dicho anteriormente, quizás ahora no se note mucho la diferencia, incluso disminuye un poquito, pero van a haber problemas en los que sí, sí, sobre todo cuando tienen muchos atributos, muchos datos, van a haber problemas en los que sí van a notar diferencia, ¿ya? Entonces, para cerrar, existen muchos más modelos lineales. Aquí abarcamos bien poquito, principalmente la regresión lineal y eh, algunas pequeñas mejoras usando penalizaciones, ¿ya? Pero también hay otras mejoras, por ejemplo, como regresión bayesiana, el cual este parámetro alfa es estimado, ¿ya? Ya no es algo que nosotros demos a mano, sino que por debajo va a intentar estimar cuál es el mejor alfa que se puede usar me parece que solamente en Rich, ¿ya? Entonces va a usar esta norma L2, ¿ya? Y este de acá ya no se lo van a tener que pasar, sino que va a ser estimado también en el proceso de entrenamiento. Está también la regresión logística, ¿ya? Que es otro tema grande. Y este de acá es un poquito distinto a los anteriores porque no es una regresión como tal, sorpresa, sino que es un algoritmo de clasificación que se basa en calcular probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Entreno una regresión normal, común y corriente, como la que hemos estado viendo, ¿ya? Y después uso una función sigmoidal para transformar el valor que me da esa regresión en probabilidades, ¿ya? ¿Y qué es lo que calculo finalmente? Calculo la probabilidad de que pertenezca a alguna clase o que no, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si estamos prediciendo, ya no, si el auto no es gastador, o sea, no la cantidad de cuánto gasta el auto, sino que el auto, eso no es gastador. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que el auto sea gastador, ¿ya? Y a partir, no sé, le ponemos, por ejemplo, ya, si la probabilidad de ser gastador, o sea, clasifica todos los ejemplos que tengan probabilidad mayor a 0,6 como autos gastadores y los que sean menores a 0,6 como autos no gastadores. Entonces, a partir de la regresión que nosotros estamos tomando, finalmente transformamos a probabilidades y después esas probabilidades las convertimos finalmente en clases con ese límite, ese threshold que nosotros estamos calculando. Y obviamente existen muchas más. Pueden ir ustedes a la página de Scikit y fíjense que existen todos estos modelos. Hay algunos que en verdad son el mismo modelo, pero tienen otra forma de entrenamiento. Por ejemplo, el descenso realmente estocástico, ya, también se ocupa en las redes neuronales, y en fin. ¿Ya? Entonces, hasta acá llegamos con la clase de regresiones y modelos lineales. ¿Ya? La siguiente parte va a estar disponible también prontamente y vamos a estar viendo otras formas de hacer regresión y también de hacer clasificación a partir de modelos ensamblados, ¿ya? Que son finalmente combinación de modelos muy sencillos y que permiten hacer modelos tremendamente complejos, ¿ya? A partir de pequeños modelos muy sencillos, ¿ya? Así que eso, ahí estamos hablando hasta la siguiente clase.